Buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Yamila Uber. Soy residente de tercer año de la residencia de Bioquímica Clínica de Resistencia Chaco y les voy a presentar el Ateneo de hoy, que corresponde al área de rotación por el sector de endocrinología del Hospital Pediátrico, el cual lo titulé ¿Qué tendrá mi negrito?, haciendo alusión a una de las principales características clínicas de la patología que les voy a hablar hoy. Como objetivos, entonces, además de definir y presentarle esta patología, que es un tipo de insuficiencia suprarrenal, vamos a repasar un poquito lo que es el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal y vamos a ver en cuanto al laboratorio cómo tenemos para evaluar. No se escucha nada, nada. Ok. Bueno, entonces, en cuanto al laboratorio, vamos a ver cómo medimos estas hormonas para evaluar la función del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, principalmente en las insuficiencias suprarrenales. Y les voy a presentar dos casitos clínicos del hospital pediátrico con esta patología. Entonces, comenzando con el eje hipotálamo-hipófisis, glándulas suprarrenales, tenemos que eh, este eje comienza con la liberación de la hormona eh, liberadora de corticotropina, que es secretada por las células neuronales del hipotálamo, principalmente del núcleo supraóptico. Van a secretar esta hormona mediante estímulos como es el estrés, tanto físico, emocional o químico, y también se produce esta liberación eh, como pulsos que varían durante el día dependiendo de la hora. Esto es lo que se conoce como que tienen un ritmo circadiano. Entonces, el hipotálamo va a liberar el CRH directamente sobre eh, la hipófisis anterior, que va a estimular las células corticotropas que van a producir y secretar la hormona adrenocorticotrofina al plasma, que van a transportarse en circulación y se van a unir en sus receptores, que van a estar ubicados principalmente en la glándula suprarrenal, en la corteza suprarrenal, para la producción de principalmente de glucocorticoides, como también así en menor proporción mineralocorticoides y andrógenos. La producción de glucocorticoides lo que va a hacer es un feedback negativo tanto en la hipófisis como en el hipotálamo para disminuir la producción de las hormonas. Entonces, la característica que tiene la hormona adrenocorticotrofina es que es una hormona peptídica que se va a unir a un receptor en la membrana de las células de la corteza suprarrenal, que es un receptor denominado receptor de melanocortina tipo 2, estimulando tanto el ingreso de colesterol a las mitocondrias como el ingreso de colesterol a partir de las lipoproteínas del plasma a las células. También lo que hace la ACTH es estimular la reproducción de las células de la corteza suprarrenal y estimular la supervivencia de las mismas. Entonces, la ACTH va a estimular todo lo que es la corteza suprarrenal, que se divide en tres zonas: la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular. Principalmente va a estimular la zona fascicular para la producción de cortisol. El cortisol es el principal glucocorticoide producido por la glándula suprarrenal, que se conocen que sus receptores están en una gran cantidad de tejidos y su principal función es la función metabólica hiperglucemiante, que actúa a nivel hepático en la estimulación de la gluconeogénesis y la glucogenólisis, a nivel de tejido adiposo
estimula la lipólisis con liberación de ácidos grasos y glicerol para aportar nutrientes al hígado para la producción de la glucóneo. En el tejido muscular va a producir la proteólisis con liberación de aminoácidos y lactato. A su vez también produce una inhibición o una resistencia a la insulina en los tejidos periféricos, pero también tienen otras funciones, como ser en el tejido óseo, inhiben el crecimiento óseo, modula la respuesta inmunológica. En la piel lo que inhibe es la producción de colágeno, por eso en las altas producciones de cortisol en los pacientes se forman las características de las estrías. Bueno, así tiene muchas otras funciones, pero la principal función es la metabólica. Entonces, en una insuficiencia suprarrenal, específicamente una deficiencia suprarrenal primaria, vamos a tener una alteración a nivel de las glándulas suprarrenales. Estas glándulas suprarrenales van a o producir poco cortisol o no producirlo, y en ese caso vamos a tener una deficiencia en el feedback negativo. Entonces, en las deficiencias suprarrenal primaria vamos a tener un cortisol bajo y una CTH elevado. Entonces, la evaluación del laboratorio, la evaluación del eje por el laboratorio, podemos medir cortisol y ACTH. El cortisol podemos medirlo en cortisol sérico o plasmático, también lo podemos medir en saliva y podemos medir el cortisol urinario, en orina, digamos. Marqué el cortisol sérico porque lo que voy a presentar hoy es una insuficiencia suprarrenal y es el cortisol que nos va a servir para evaluar las insuficiencias suprarrenales, porque vamos a medir el cortisol sérico a las 8 a.m. O matinal, que es, como dije, por el ritmo circadiano, es el momento en que debería estar una mayor concentración de cortisol. Entonces, encontrar un cortisol sérico a esta hora estaría diagnosticándose o estaría indicando una insuficiencia suprarrenal primaria. En el caso del cortisol salival, generalmente se utiliza el cortisol, la saliva de la noche, generalmente es de las 23 horas, donde en esta hora tenemos una menor cantidad de cortisol, y encontrar un cortisol elevado en saliva a las 23 horas nos estaría indicando una hiperproducción de la glándula. Y en el caso del cortisol urinario, generalmente lo que se mide acá es el cortisol libre en plasma, y que se encuentra en muy baja concentración, y esto también nos serviría que encontrar cortisol urinario alto indicaría una hiperproducción de la glándula, pero es muy poco sensible en el caso de insuficiencias suprarrenales cuando el cortisol es muy bajo. Bueno, podemos medir también la ACTH plasmática, y después tenemos pruebas funcionales dinámicas tanto para la hiperproducción como para la insuficiencia suprarrenal, y voy a presentarles algunas que se utilizan para la insuficiencia suprarrenal. Entonces, los métodos de medición, en el caso de las hormonas, como sabemos, se encuentran en una muy baja concentración en plasma. Entonces, los ensayos inmunométricos, específicamente electroquimioluminiscencia o quimioluminiscencia, presentan una buena sensibilidad y especificidad en estos casos. En el hospital pediátrico se cuenta con el COA 6000, donde el módulo E601 se basa en métodos de electroquimioluminiscencia, donde los ensayos tienen tanto tripropilamina como rutenio, que son dos especies estables que, al aplicarle una diferencia de potencial sobre un electrodo, el rutenio va a reaccionar y va a generar un fotón, es decir, es capaz de generar luminiscencia, que esta luminiscencia va a ser detectada por fotomultiplicadores, y esta intensidad de la señal va a depender de la concentración del analito. Va a ser directa o indirectamente proporcional, dependiendo de si el método es competitivo o no competitivo, dependiendo de los esquemas o los ensayos de cada analito. Entonces, el dosaje de cortisol matinal a las 8 a.m., lo que tenemos en cuanto a las condiciones preanalíticas, bueno, el ayuno de 8 horas,
el paciente debería asistir media hora antes para que esté tranquilo antes de las 8 m, porque situaciones de estrés alteran el resultado, como ya dije. Y la muestra preferente es suero, pero también se puede medir en plasma, teniendo en cuenta que puede sufrir una dilución por el agregado del anticoagulante. Y bueno, el método analítico que utiliza el COAS, electroquimioluminiscencia, y en este caso es un método competitivo que presenta una sensibilidad funcional menor a 0,3 picogramos por decilitro, es decir, que menor a esa concentración ya el coeficiente de variación es muy alto, generalmente mayor al 20%, entonces se debería informar menor a 0,3 nada más, y el rango de referencia en estos ensayos es muy importante, de que dependen mucho del método utilizado, y el que se utiliza en el laboratorio es de 6,2 a 19,4 microgramos por decilitro. En las limitaciones del análisis o las interferencias declaradas por el fabricante, dice que no tienen interferencias por ictericia, hemólisis o lipemia con esos límites, y que sí hay interferencia en muestras de pacientes tratados con glucocorticoides, que son todos estos. Bueno, en cuanto al dosaje de la CTH, también son similares las condiciones preanalíticas del ayuno de 8 horas. Realmente se va a tomar la muestra tanto para cortisol como para CTH, una misma muestra a las 8 de la mañana, y también las situaciones de estrés van a alterar el resultado. Y en este caso, no sé si mencioné, pero bueno, la CTH es una hormona peptídica que tiene solamente 39 aminoácidos y que es muy lábil, por lo tanto, una vez obtenida la muestra, que va a ser la muestra de utilizar plasma para poder centrifugarla rápidamente y separarla, se deben recoger las muestras en recipientes fríos, y si no se va a procesar la muestra, se deben congelarlas inmediatamente a menos 20 grados centígrados. En este caso, la técnica es una técnica sándwich. El intervalo de medición declarado por el fabricante es de 1 a 2000 picogramos por mililitro, y el rango de referencia para este método es de 7 a 63 picogramos por mililitro. Y bueno, esta también no se ve afectado mucho por la ictericia, lipemia y biotina, que la biotina en realidad es utilizado por el ensayo. Sí es un poco más sensible a hemólisis, porque acepta menos grados de hemólisis que el cortisol. Y en cuanto al método, este método mide el fragmento intacto de la ACTH de 1 a 39, y en aquellos pacientes bajo medicación con ACTH de 1 a, del aminoácido 1 al 24, se ven afectados y no se aconseja determinar la ACTH en estos pacientes, porque esta ACTH interfiere negativamente en la medición de la ACTH intacta. En cuanto a las pruebas funcionales de estimulación, para evaluar la insuficiencia suprarrenal, lo que vamos a tener son pruebas de estimulación con ACTH. Entonces, en este caso, explicando así un poquito general, porque justo en nuestros pacientes no fue necesario utilizarlas, la estimulación con ACTH, lo que se utiliza es una ACTH sintética que se administra vía intravenosa, y luego de los 30 minutos 60 se toma una muestra para evaluar la concentración de cortisol. Entonces evaluamos si responde o no responde las glándulas suprarrenales, y es la prueba que es mejor utilizada en el caso de insuficiencia suprarrenal primaria. En el caso de las pruebas de hipoglucemia inducida por insulina, lo que se administra es insulina generando una hipoglucemia, entonces generamos una situación de estrés y vamos a poder activar todo el eje. Y vamos a determinar tanto ACTH como cortisol, pudiendo evaluar tanto insuficiencias secundarias o centrales y primarias. De todas formas, si bien es el gol estándar, se ha dejado de utilizar por el riesgo de la inducción de la hipoglucemia en estos pacientes. La prueba de metilapona es una prueba que inhibe la producción de cortisol. Entonces, una vez administrada, no se va a poder producir cortisol, no se va a poder producir el feedback negativo, y tendría que haber si responde la hipófisis, un aumento de ACTH. Por lo tanto, sirve más para evaluar
las insuficiencias suprarrenales secundarias. Entonces, comenzando con el primer casito, este es David, es un bebé de 3 meses, que es oriundo de Puerto Tirol, consulta en el hospital de Fontana por tos, rinorrea, sensación de cuerpo caliente, y se le indica salbutamol e hidrocortisona, y se la manda a la casa, pero como evoluciona con mayor agitación, consulta nuevamente, por lo que es derivado al hospital pediátrico. Al ingreso en el hospital pediátrico, el 13 de noviembre, se constata una deficiencia respiratoria moderada, con rales crepitantes bilaterales, disminución de la entrada de aire, no presentaba fiebre, con un Glasgow 15 de 15, se observa una hiperpigmentación generalizada de la piel, como se puede ver en la fotografía, vemos que se encuentra una pigmentación tanto de la piel como de las mucosas. Se le indica oxigenoterapia, broncodilatadores, ceftriaxona e hidrocortisona, y se le agregan estudios complementarios, como ser orina completa, hemocultivos, urocultivos, estudios virológicos. Se asume como una neumonía con bronquitis obstructivas, TBC a descartar porque presentaba una abuela con TBC, pero la madre negaba el contacto con este familiar. Se sospecha de hiperplasia suprarrenal congénita, por lo que se hace una interconsulta por endocrinología. El laboratorio del 15 de noviembre se puede ver un medio interno sin alteraciones, y en cuanto a las hormonas podemos ver una ACTH de 12 picogramos por mililitro, que estaría dentro de los valores de referencia, y un cortisol muy aumentado. Entonces los médicos endocrinólogos dicen que se debe volver a evaluar estos resultados porque el paciente estaba con glucocorticoides. Ante una pesquisa normal, ellos sospechan de una deficiencia familiar de glucocorticoides y piden volver a repetir las hormonas luego de 15 días de haber dejado la terapia. Luego de 6 días, como evoluciona con buena respuesta sin dificultad respiratoria, buena saturación, con cultivos negativos, vaciloscopías negativas, se le otorga el egreso del hospital con tratamiento y control ambulatorio, y debe regresar 15 días después para el control hormonal. 15 días después vuelve y se le realiza el control hormonal y se puede ver como la ACTH es mayor a 2000 picogramos por mililitro, el cortisol 1,5 microgramos por decilitro, y podemos ver que el ionograma está dentro de los parámetros normales también, lo que asumimos una buena respuesta mineralocorticoides, es decir, tenemos solamente una insuficiencia de glucocorticoides. Entonces se hace el diagnóstico de deficiencia familiar de glucocorticoides y se lo trata con hidrocortisona, que sería un glucocorticoide exógeno. Entonces, la deficiencia familiar de glucocorticoides, si bien no se conoce muy bien la frecuencia, es un trastorno raro que se hereda de forma autosómica recesiva, que se caracteriza por una deficiencia aislada de glucocorticoides con una actividad mineralocorticoide normal. Esto se debe a que existe una resistencia de la acción de la CTH sobre la corteza suprarrenal y se encuentra dentro de lo que se denominan los síndromes hereditarios de resistencia a la CTH, que se caracterizan por niveles muy bajos de cortisol plasmático y una ACTH muy elevada. Entonces vamos a tener que cuando ante situaciones de estrés o del mismo ritmo circadiano, produce la hormona liberadora corticotropina sobre la hipófisis, que va a actuar sobre la hipófisis para la liberación de ACTH, que tendría que actuar sobre las glándulas suprarrenales para producir el cortisol, específicamente sobre la zona fascicular. Esto no se produce porque existe la resistencia de la acción normal de la CTH sobre su receptor. Esto se puede ver o alteraciones del receptor o alteraciones sobre la vía de cascada de señalización. No se va a producir el cortisol, vamos a encontrar la ACTH elevada y el cortisol bajo. En cuanto a las características clínicas de la deficiencia familiar de glucocorticoides, pueden presentarse
con hiperpigmentación de la piel y de las mucosas. Esto se debe a que la ACTH, dentro de su molécula, los primeros péptidos de 1 al 13 del extremo amino terminal es similar a la melanocitoestimulante, que es capaz de estimular todos los receptores de melanocortina, como el receptor de melanocortina tipo 1, que se encuentra en la piel para producir la pigmentación de la piel, y se comprobó, digamos, en pacientes que tenían mutado el receptor de melanocortina tipo 1, que se encuentra en la piel, que se asocia con pacientes pelirrojos y piel blanca. Este paciente tenía ambos receptores mutados, entonces no presentaba la hiperpigmentación característica. Bueno, también se asocia con episodios recurrentes de hipoglucemia, porque como expliqué, para producir, actuar como hiperglucemiante, infecciones reiteradas, porque también modula la respuesta inmune, y retraso del crecimiento. También se asocia a estaturas más altas porque se ha comprobado que las ACTH elevadas actúan a nivel óseo, produciendo una estimulación del crecimiento. En cuanto a los tipos de deficiencia familiar de glucocorticoides, se clasifican según el gen que esté mutado. Los primeros que se encontraron fueron la mutación, características del gen de melanocortina tipo 2, que es el gen del receptor de la ACTH en la corteza suprarrenal. Después se ha encontrado el gen MRAP, que define las deficiencias familiares de glucocorticoides tipo 2, que este gen se traduce en una proteína encargada del transporte del receptor de ACTH a la membrana. Entonces, alteraciones en este gen producen una ausencia total del receptor en la membrana de la corteza suprarrenal. Y bueno, y se ha clasificado como tipo 3 aquellos que no se han podido identificar antes qué tipo de gen se encuentra mutado. Como podemos ver, la mutación de estos dos genes solo representa el 45% de las deficiencias familiares de glucocorticoides. Actualmente se han encontrado otros genes, como el gen de la proteína STAR, que es la encargada de transportar el cortisol a las mitocondrias. La mutación de este gen, que lleva a una no traducción, lo que da, o sea, la patología que da es la hiperplasia suprarrenal congénita lipoidea, pero se ha visto que cuando hay un remanente de la función de esta proteína, las características clínicas que se observan son más de deficiencia familiar de glucocorticoides y no de hiperplasia suprarrenal congénita. Después tenemos otros genes que se han detectado y correlacionado con esta patología, que no están directamente relacionados con el receptor y la vía de esteroidogénesis, como ser el MCMA4, que en realidad se traduce a una proteína de un complejo multiproteico que controla la duplicación correcta del ADN. Después la nicotinamida nucleótido transdeshidrogenasa, que se encuentra en la membrana de las mitocondrias, y lo que hace es aumentar el fosfato reducido, que es utilizado por el glutatión para eliminar las especies reactivas del oxígeno. Y bueno, así aún quedan todavía genes por descubrir que están relacionados con esta patología. En cuanto al diagnóstico, como toda patología, se debe hacer con la clínica, antecedentes y estudios complementarios. Entonces, en presencia de un cortisol bajo y una CTH alta, lo que vamos a tener es una deficiencia suprarrenal primaria. Entonces, evaluando el cortisol de las 8 horas, en el caso de ser menor a 3, como es en nuestro caso, vamos a tener una insuficiencia adrenal, que evaluando la concentración de ACTH, en el caso de estar elevada, ya podemos decir que esta insuficiencia suprarrenal es primaria. En el caso de no tener resultados conclusivos o normales y una alta sospecha clínica de insuficiencia suprarrenal, en este caso sí se deberían
recurrir a las pruebas dinámicas funcionales. En nuestro caso, lo que teníamos es un cortisol menor a 3 microgramos por decilitro, y viendo la ACTH mayor a 100 picogramos por mililitro, ya podemos decir que es una insuficiencia primaria. En el caso de las insuficiencias suprarrenales primarias en niños o lactantes, al ser la patología más frecuente, la hiperplasia suprarrenal congénita, lo que debemos evaluar es la 17-hidroxiprogesterona, que en el caso de encontrarse normal, se tendrían que evaluar otras hiperplasias suprarrenal congénita o hipoplasias adrenales. En nuestro caso, era solamente una deficiencia aislada de glucocorticoides. Entonces tenemos, en este caso, dos patologías, porque estos genes están dentro de la deficiencia familiar de glucocorticoides, y otra patología es el síndrome de AAA, asociado a la acramia, que es ausencia de lágrimas, aclasia, que es una alteración en el peritactismo del esófago, una disfunción anatómica y retraso mental, que no era nuestro caso. Estos son los controles de David en el tiempo de ACTH. Como podemos ver, a pesar de la glucocorticoterapia, podemos ver que en los pacientes se mantiene una ACTH alta. No se llega a niveles normales nunca, bueno, en general no se llega a niveles normales, y esto puede deberse, no está muy bien descrito por qué, pero puede deberse a que la liberación de ACTH hace una retroalimentación, o sea, un feedback negativo sobre el hipotálamo que no está presente en este caso, por alteración del receptor. Ahí va, ahí va. Bueno, en los antecedentes familiares, entonces, los padres no presentaban ninguna enfermedad, por lo que asumimos que eran heterocigotos para este gen. Tenían dos hermanitos que eran sanos, el que se diagnosticó deficiencia familiar deficiencia familiar de glucocorticoides, y actualmente tiene otro hermanito con la misma patología. Cabe destacar que son pertenecientes a la comunidad QOM, que son comunidades cerradas, y que generalmente se produce esta recesividad en este tipo de comunidades. Este es Jeremías, es otro pacientito del hospital pediátrico, que este paciente nace en Rosarios, pero la mamá es oriunda de Villa Bermejito. Cuando nace ingresa directamente a neonatología por hiperglucemias persistentes, se evalúa el eje adrenal y se detecta una ACTH mayor a 1000 y un cortisol menor a 0,2 picogramos por decilitro, el genograma dentro de los parámetros normales. Estos datos que yo saqué es de la historia clínica que trajo desde allá. En cuanto al diagnóstico del egreso, es un recién nacido a término con peso adecuado para la edad gestacional. Se lo diagnosticó con hiperplasia suprarrenal congénita, tuvo anemia que fue transfundida, también tenía una hernia umbilical, y se lo diagnosticó con motivo social por el riesgo social que presentaba este bebé. Se le indicó hidrocortisona y fludrocortisona por la hiperplasia suprarrenal congénita diagnosticada. Estas son otras ACTH que han sido evaluadas durante su internación. Podemos ver que son ACTH muy altas y cortisol muy bajo. A los 8 meses, en su historia clínica, tienen un nuevo ingreso o consulta por tos, rinorrea, agitación, sensación de fiebre. Se le hace una radiografía de tórax, donde se ve un infiltrado intersticial difuso bilateral con reforzamiento del biliar derecho, y en la ecografía abdominal lo que se destaca es que no se observan las glándulas suprarrenales. También presenta una hiperpigmentación de la piel y piel seca, por lo que se consulta con dermatología. Lo evalúa endocrinología y lo diagnostica como hipoplasia suprarrenal congénita, que yo supongo que es por esta imagen de no presentar las glándulas suprarrenales. Tiene registros de hiponatremia, por lo tanto se agrega fludrocortisona. Se evalúa la 17-hidroxi, que da normal, por lo que se pide realizar cariotipo. Por buena evolución se da el alta, el seguimiento y el control
con el pediatra de cabecera. Esas son las indicaciones: hidro y fluorocortisona. Bueno, y estos son valores determinados de ACTH y de cortisol en esta internación, que también está tratado con glucocorticoides, por eso el cortisol muy elevado. Cuando tiene 1 año, Jeremías, la mamá estaba en Villa Bermejitos, comienza con dificultad respiratoria, entonces es trasladado al hospital pediátrico, donde ingresa con dificultad respiratoria y requerimiento de oxígeno. Se diagnostica una neumonía por el virus sincicial respiratorio. Trae todo el historial clínico, entonces acá se decide obtener muestras y derivar al hospital Garrahan para el estudio molecular, y se detecta una mutación en el gen MRAP homocigota. Entonces se hace el diagnóstico de deficiencia familiar de glucocorticoides. Este es un trabajito hecho en realidad, bueno, este es un trabajito realizado por eh, el hospital, eh, el hospital pediátrico y el hospital Garrahan, donde se mandaron muestras de 2 pacientes que presentaban la misma mutación, pero que uno era de la comunidad Wichi y el otro de la comunidad Qom, y ambos pacientes presentaban la misma mutación eh, que no se había reportado antes. Si bien esta mutación no ha sido evaluada in vitro para ver si produce o no produce alteración de la acción correcta de la ACTH, debido a la clínica se asume que es una mutación eh, que provoca la resistencia a la ACTH en el gen MS2R, y que bueno, que buscando, digamos, analizando este gen, se podría evaluar si hay o no hay un ancestro común entre ambas comunidades que en realidad están bien separadas. Y bueno, este es un trabajito, eh, nada más para mostrar que evaluó deficiencias suprarrenales primarias no diagnosticadas, es decir, excluyeron todas las insuficiencias suprarrenales congénitas y insuficiencias suprarrenales autoinmunes y de otros casos, y evaluaron genéticamente a estos pacientes, y pudieron determinar que una de las mutaciones que más se presentaba era la mutación del receptor de ACTH. Es decir, que habría que evaluar si estas enfermedades son raras o no, o simplemente no se estudian los pacientes. Y bueno, como conclusión, que la determinación de las hormonas, tanto de cortisol y ACTH, sirven para evaluar el eje adrenal, son fundamentales en la detección de alteraciones del mismo. Debemos tener presente las condiciones paragenéticas correctas, la metodología e interferencia que pueden producirse en los ensayos que utilizamos en el laboratorio para la correcta interpretación y el correcto informe de los resultados, que la deficiencia familiar de glucocorticoides se considera como una enfermedad rara poco frecuente, pero se ha demostrado que en comunidades cerradas esta frecuencia puede ser más alta, como comunidades que tenemos presente dentro de nuestra población. Entonces debemos tenerla en cuenta ante una clínica compatible con insuficiencia suprarrenal en los pacientes pediátricos. Esta es la bibliografía y gracias por su atención.